Bienvenidas al conversatorio Astrónomas y Científicas, que se llama Iluminando el Universo contra la Invisibilización, que no me diráis que no es un nombre bonito. Y bueno, pues gracias por estar aquí, especialmente a nuestra invitada, Marina Rodríguez Vargas, y que además es reincidente, porque este es el segundo conversatorio. Ella vino al año 2017, sería... Desde luego me cuadra esa fecha, hace bastante tiempo, y el tema era totalmente en redes sociales, del que también ella es, vamos, muy experta. Y bueno, también, aunque no hay nadie del museo, pero gracias al museo y especialmente a la directora de la biblioteca, porque ha facilitado que todo esto tenga lugar. Bueno, me presento, aunque creo que ya me conoce casi todo el mundo. Soy Carmen y pertenezco a Cuarto Propio en Wikipedia, y bueno, y en nombre de mis compañeras pues os quiero dar la bienvenida a los conversatorios de Cuarto Propio en Wikipedia, que, como dice el tarjetón de difusión, que a todas os habrá llegado, pues llevamos desde el 2015 conversando y pensando colectivamente sobre feminismo. Para quienes no nos conozcan, deciros que, aunque bueno, hay mucha gente reincidente también, pues deciros que iniciamos nuestra andadura precisamente en ese año, en el 2015, o sea que en octubre de este año hacemos 10 años. Casi nada. Parece que ayer. Y bueno, lo hicimos con el objetivo de contribuir a disminuir la brecha de género en Wikipedia. Y también con el propósito de conformar en torno a ese objetivo todo un espacio de encuentro, reflexión, aprendizaje y colaboración feminista. Y entonces es ahí donde los conversatorios cobran todo el sentido, ¿no? Un sentido que además va en varias direcciones. O sea, por una parte, por un lado, la idea es que tras el conversatorio, con toda la información que nos ha dado nuestra experta, y referencias que nos ha dado, pues las personas que editamos en Wikipedia, pues introducir todos esos contenidos. Hacemos mini editatonas los martes, después de un conversatorio, pues, para ir introduciendo esos contenidos. Y luego, por otro lado, por supuesto estáis invitadas a esas mini editatonas. Y luego, por otro lado, también el sentido de todo esto está dirigido a crear toda una red de colaboración en torno a ello, ¿no? O sea, me explico. Por un lado, ella, otras, hemos hecho conversatorios desde hace 10 años. Antes lo hacemos mensualmente, ahora tardamos un poco más por cuestiones logísticas y demás. Entonces, se ha generado todo una red de personas expertas que, pues, si tenemos alguna duda sobre un tema que estamos editando, pues están ahí. O si ellas quieren aprender a editar, pues saben que con nosotras pueden, sí que lo saben. O si están leyendo en Wikipedia y ven cualquier fallo, cualquier cosa, y no saben o no tienen tiempo, pues me lo dicen y demás, ¿no? Y luego, también al mismo tiempo, vosotras, quienes no editéis, si os apetece, os animo a que nos reunimos aquí todos los martes, nos escribís un correo y os enseñamos, o simplemente si queréis asistir al conversatorio y ya está. Y a los siguientes, si os engancháis, pues nada, estupendo también. Y bueno, en realidad la idea es que todo suma para esta red, ¿no?, colaborativa. Y bueno, dicho esto, ya no me enrollo mucho más, sino simplemente deciros algunas cuestiones de organización y técnicas. Las de organización, para que sepáis a qué ateneros. Primero, Sole, de Cuarto Propio, va a presentar a Marina como se merece. Luego, Marina va a hacer una amplia explicación del tema, nos va a ubicar, y luego se dará paso a preguntas, reflexiones, comentarios. Bueno, como somos bastantes, también os pido que no nos enrollemos mucho en esas, para dar espacio. Luego, cuestiones técnicas. El conversatorio se va a grabar y luego se va a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, si a alguien no le apetece salir o lo que sea, bueno, para los que están conectados, pues simplemente apagar la cámara y ya está. Porque si no tiene problema, mejor se enciende, porque es más amable vernos las caras, pero si no, no hay ningún problema. Y si a alguien de aquí no le apetece salir, que me lo diga, porque yo edito luego el vídeo y la borro.
directamente, desaparece. Sole, cuando quieras. Sí, yo presento a Marina Rodríguez Varas, que me hace muchísima ilusión además, que la quiero mucho. Ella es doctora en astrofísica por la Universidad Autónoma de Madrid, que acabó en 2019. Es astrónoma en el Observatorio Astronómico Nacional en Madrid, donde desarrolla su actividad investigadora centrado en astroquímica, en concreto en el estudio de los procesos moleculares que tienen lugar en las primeras etapas de los procesos de formación estelar y planetaria en nuestra galaxia. Tiene amplia experiencia en comunicación científica y divulgación. Actualmente es vicecoordinadora nacional de divulgación de España para la Unión Astronómica Internacional. Está fuertemente implicada en actividades de igualdad de género. En ciencia ha sido coordinadora de la Comisión Mujeres y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía de 2021 a 2024. Y esto es lo que podemos encontrar en Internet de ella. Pero yo lo que añado y lo que me hace ilusión decir es que es simpaticísima, es una mujer muy divertida, es una gran conversadora, como lo vais a ver, se explica de maravilla, por eso es una gran divulgadora, es fantástica, es una lectora incansable y una compañera ideal de lecturas porque comparte muy bien aquello que ha leído, me encanta, y me cuentan que hace la vida muy agradable. Así que bienvenida a Cuarto Propio de nuevo, Marina. De verdad, qué maravilla de presentación. Como veis, una presentación totalmente objetiva, imparcial, basada en datos. Absolutamente. Y es un gusto y además, bueno, por lo pronto, muchísimas gracias por la invitación. El placer es totalmente mío, me alegro mucho de repetir. Me alegro mucho de repetir además con este tema, que es un tema que estoy muy implicada y que me parece que es una parte importante de mi trabajo. Por lo pronto, felicidades a Cuarto Propio en Wikipedia por esos 10 años de esta actividad tan necesaria, tan útil, tan bonita como es, por lo pronto, reducir esa brecha de género en Wikipedia, que es muy grande, y además pues, crear toda esa red, ese entorno de debate, de colaboración que hace que estemos todas hoy aquí. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la situación de la desigualdad de género en ciencia, ¿vale? Así, por resumir. Os voy a hablar un poquito sobre la situación de las astrónomas, de las científicas en el pasado, pero muy especialmente de la situación que tenemos en el presente y de lo que estamos haciendo en torno a eso, ¿no? ¿Vale? Para intentar mejorar una situación que, como pasa con el resto de la sociedad, pues no es precisamente del todo igualitaria. Bueno, cuando se busca grandes científicos de la historia en Google, salen cosas como esto, ¿vale? O sea, seguimos teniendo el estereotipo general de que un científico es un señor blanco, mayor, con el pelo un poco hacia lo loco y muy sabio y normalmente un poquito misógino y antisocial, ¿vale? Eso es un poco el perfil general que tenemos y particularmente muy asociado a hombres, ¿vale? Cuando buscas científicos de la historia en Google y demás, salen un montón de señores, Marie Curie, que menos, visto que es la única persona que tiene 2 Nobel científicos, o sea, si no saliera ella ya realmente sería una jugada, una discriminación enorme, pero el resto son señores que han hecho una ciencia magnífica a lo largo de la historia, pero solo ellos. ¿Significa que solo han estado ellos en la historia de la ciencia? No. Han estado también ellas y muchas más. Mujeres que en diferentes disciplinas científicas pues, han hecho también unas contribuciones fundamentales para que pudiera seguir avanzando el conocimiento. Ellas forman parte de campos muy diversos, con contribuciones muy diversas y reconocimientos que muchas veces han estado muy perdidos y que ahora estamos trabajando para volver a poner a la luz. Sí que ha habido mujeres científicas en la historia. ¿Qué ha pasado con las mujeres científicas? Que han enfrentado una serie de retos y de dificultades muy grandes. Por lo pronto, una serie de obstáculos muy concretos. Dedicarse a la ciencia es difícil en general. Si eres mujer, mucho más. Han tenido a lo largo de la historia una serie de obstáculos explícitos, por ejemplo, prohibiciones directas para acceder a estudiar en la universidad o a trabajar en laboratorios o a publicar o a lo que fuera. Estamos hablando de que hay universidades europeas que hasta muy entrado el siglo XX seguían sin admitir mujeres. Estamos hablando de 1970, o sea que es algo que hemos superado muy lentamente. Eso los explícitos y después los implícitos, que no hace falta que te prohíban algo para que realmente no te permitan hacerlo. Ya sea porque se considere que estás fracasando en tu papel como mujer en la sociedad, que bueno, todos los estereotipos asociados que hacían que si te dedicabas a eso, te discriminaban muy mal, te rechazaban, te juzgaban, ¿no? Esto ha hecho que para llegar a ser científica en la historia han hecho falta
resumiendo estas tres cosas. En primer lugar, una vocación enorme, una determinación enorme para dedicarse a eso, que te tenía que apasionar el campo para que te mereciera, en resumen, aguantar el chaparrón de dificultades que te iba a caer encima por intentar, ¿no? Tenías que estar muy, muy dedicada a ello. En segundo lugar, una enorme capacidad para dedicarte a eso. Tenías que ser muy, muy buena, tenías que tener una capacidad extraordinaria. Cosa que no pasa con los hombres. No todas las personas que se dedican a la ciencia tienen una capacidad extraordinaria. Hay gente muy normal que hace ciencia bien, pero muy estándar. Pues más o menos que o eras de un nivel Einstein o un nivel muy alto, o la exigencia era tan alta que o eras capaz de superarla, o si no, te quedabas fuera, ¿no? Y en tercer lugar, suerte, porque incluso con vocación y con capacidad muy alta, si no tenías un entorno que fuera excepcionalmente favorable, no entrabas. Y me refiero a que cuando estudias la vida de las mujeres científicas de la historia, casi siempre hay un padre, un hermano, un marido científico, que generaba un entorno, una burbuja de ciencia y de permiso, en resumen, o sea que había varones cercanos que generaban un entorno en el que tú podías por fin participar, porque colaborabas con ellos y tal. Y, bueno, ya sabemos que Marie Curie, su esposo, era científico, Caroline Herschel, su hermano, era científico, ya sea porque los padres por lo pronto les permitían acceder a conocimiento, sino desde niñas, no estudias fin y ya está, y después pues esos entornos, ¿no? Entonces hay veces que era pura cuestión de suerte que se dieran esos entornos. Unas cuantas llegaron a conseguirlo y quienes lo conseguían tenían que enfrentarse a grandes retos y sacrificios a lo largo de la vida para poder desarrollar su carrera científica y a no conseguir desarrollarla tanto como en otros, si no hubieras tenido que enfrentarte a todo eso, a que tus méritos científicos muchas veces no se reconocieran de la misma manera, simplemente no se consideraban igual, se despreciaban o se asociaban a algún científico cercano varón. Hay varias historias de premios Nobel que han ido a hombres que estaban trabajando con mujeres y las mujeres pues no se lo llevaban por un trabajo conjunto, por ejemplo. O sea, y después que incluso cuando han conseguido sus méritos y demás, después a lo largo de la historia se les ha reconocido menos a ellas, han quedado menos registro en la historia que lo que estaba generando, que lo que estaban haciendo otros compañeros varones, ¿no? Esto en general ha hecho que todo esto ha hecho que haya habido mujeres científicas, pero nunca vamos a saber la cantidad de científicas que nos hemos perdido en la historia. Mujeres que no eran, o no han tenido una vocación tan grande como para sacrificar su vida entera, o no eran Einstein, que no hace falta serlo para ser científico, no eran tan extraordinarias, podrían haber hecho muy buena ciencia solo si hubieran nacido hombres, como tantísimos hombres científicos han hecho muy buena ciencia sin necesidad de ser tan extraordinarios. O simplemente no ha tenido el entorno para conseguir hacerlo. Hemos perdido muchísimo talento y muchísimas mujeres han quedado sin poder desarrollar igual las carreras que hubieran, el conocimiento que hubieran querido adquirir, el trabajo que les hubiera gustado desarrollar, por culpa de todo esas impedimentos, ¿no? Aún así, ha habido muchas mujeres científicas que han hecho contribuciones que son esenciales para que la ciencia esté en el lugar en el que está hoy en día. Esta imagen a mí me gusta mucho. Tiene gente de diferentes disciplinas, unas cuantas de la astrofísica, porque bueno, hay un sesgo aquí, claro, por mi parte, ¿vale? Ya aparecen más. Y me gusta mucho esta imagen, pero me gustaría que os fijéis en ella y me gusta también mucho esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos también un sesgo ahora mismo a la hora de reconocer la historia de las mujeres científicas hacia el mundo anglosajón. O sea, tenemos, cuando les pides incluso a chavales de institutos que te nombren mujeres científicas, te van a, bueno, anglosajón, europeo y demás. Inglesas, americanas, francesas, alemanas, algunas. Todo esto son científicas españolas, de nuestra historia o de nuestro presente. Ellas están haciendo la ciencia de España ahora y están haciendo también contribuciones muy importantes y también nos gusta reivindicarlo, no ya por un sentido del patriotismo, pero bueno, sí, también en el aspecto de decir esto es lo que está haciendo nuestra sociedad y también estamos muy orgullosas de ello. En esto trabajamos. Entonces, también quería mencionaros, aunque sea, algunas astrofísicas, ¿vale? Ahí sí me voy a centrar en mi campo. Quería mencionaros los nombres y un poquito de alguna de ellas. Sobre todo quería mencionaros a dos que son las pioneras de la astronomía en España. La primera de ellas es Antonia Ferrín, que es esta
Esta señora es astrónoma, es la primera mujer que es doctora en astrofísica en España, que hizo la tesis en astronomía en Santiago de Compostela. Su vida es una vida de la que te deja la boca abierta, porque es una dedicación enorme a lo que es el conocimiento y a la docencia y a la investigación. O sea, hace varias carreras, por lo pronto empieza por su época vital. Bueno, si conocéis un poco de la edad de plata de la ciencia española, que es justo antes de la Guerra Civil, que hay un momento de un desarrollo muy grande de la ciencia, ahí hay un desarrollo también de la ciencia para las mujeres en España. Va todo muy bien, llega la Guerra Civil y llega la dictadura, pues acabó todo esto, ¿vale? Pues ella vivió un poco esa parte. Después ya hay otras que se desarrollan más bien ya a partir de los años 50 y tal, cuando empiezan a conseguir sacar la cabeza en el ámbito de la historia, ¿no? Ella sí es anterior, y estamos hablando de una persona que se licencia en química y se hace maestra, tiene el título de maestro nacional antes de la guerra, llega a la guerra, le hacen un expediente, le quitan el derecho a la docencia, después lo consigue recuperar, entre tanto hace la licenciatura de farmacia, después hace la de matemáticas, se hace doctora en astrofísica, contribuye a que se funde la Facultad de Ciencias la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela y es profesora allí. Y se dedica toda su vida a la investigación y a la docencia, ¿vale? Es la primera doctora y una pionera de este campo en nuestro país. Y la otra que consideramos pionera también es Asunción Catalá, que es un poquito posterior, vive en Barcelona y igual que Antonia Ferrín tiene la suerte de estar en una familia que le permite estudiar y ella estudia matemáticas en la Universidad de Barcelona, que bueno, contaba ella que en el primer curso eran 6 mujeres y para el tercer curso ya solo estaba ella sola, con lo cual se licencia en matemáticas en este ambiente, y después es la primera mujer que consigue una tesis doctoral en matemáticas en la Universidad de Barcelona. Y durante toda su vida es docente del Departamento de Astronomía de la UB, de la Universidad de Barcelona, sigue realizando su investigación y es representante de España en la Comisión de Enseñanza de la Unión Astronómica Internacional y, de hecho, todavía cuando ya se había jubilado, es asesora científica en el Senado de África. Es un dato que me parece relevante en cuanto a la pasión por la ciencia, ¿no? Y a continuar trabajando en la docencia y en la discusión a lo largo de toda su vida. Estas son nuestras pioneras, y por mencionaros solo algunas de las actuales personas a las que yo admiro ahora enormemente, Checa Figueras trabaja ahora, es profesora de la Universidad de Barcelona y ha sido la primera presidenta mujer de la Sociedad Española de Astronomía, ha estado también muy implicada en temas de igualdad de género. Casiana Muñoz Tuñón ha sido su directora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es la entidad más grande en investigación en astrofísica en España, porque además está asociada a los telescopios de Canarias, que son de los mejores del mundo. Tenemos a Gaby Llaver, que es actualmente la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, una persona excepcional en investigación, ha trabajado en la NASA. Bueno, sus currículums no los digo porque entonces nos vamos a las 10 de la noche. Minia Manteiga, actualmente gallega, es actualmente la presidenta de la Sociedad Española de Astronomía, la segunda que estamos teniendo. La Sociedad Española de Astronomía, por suerte, está bastante concienciada en este tema y está procurando, desde que empezó Checa Figueras, alternar hombre-mujer en los puestos de dirección, con lo cual, previsiblemente, sí, por suerte, bueno, es que hay gente que trabaja mucho en esto y por suerte se ha recibido y se está pudiendo aplicar. María Santos Lleo trabaja ahí en la Agencia Espacial Europea y en Villafranca y es pastora de satélites, que es de ella, gestiona datos de rayos X del satélite XMM, dicho así, no recibe lo puntero que es eso. Pepo Masegosa del Instituto de Astrofísica de Andalucía ha hecho un trabajo, tiene varios premios, un trabajo enorme precisamente en tema de igualdad de género y ha sido de las que ha conseguido, por ejemplo, en los avances de la Sociedad Española de Astronomía. Y son un par más también por sus historias llamativas. Mirjana Povic nació en Serbia, pero ha trabajado buena parte de su carrera en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero está muy vinculada a España. Y aparte de su actividad investigadora, ahora trabaja en Etiopía y está trabajando enormemente en un campo muy puntero, un trabajo muy puntero para expandir el desarrollo de la astronomía en África, particularmente trabajando en la astronomía como herramienta para promover la igualdad de género en países africanos, con unos medios muy escasos, con lo cual es un trabajo muy, muy admirable, muy relevante. Y Montse Villar
aparte de hacer un trabajo de investigación muy bueno, tiene la particularidad de que hace trabajos de divulgación muy bonitos de astronomía con arte. Por ejemplo, ha diseñado recorridos por el Paseo del Prado, donde se ven cuadros que tienen algún tipo de vinculación con la astronomía, y hay libros publicados y tal, y es muy bonito. Esos son por mencionaros algunas de las... Me pidió Sol en su momento que diera una lista de mujeres a las que pudiera convenir a hacer la Wikipedia y me volví loca porque yo se lo habría hecho a 150. Y entonces, ellas son algunas de las referentes actuales de la astrofísica con nombre de mujer en España, hay más, y lo dicho, a mí se me llena el cuerpo de orgullo cuando pongo sus fotos y hablo de ellas por el trabajo que hacen y cómo contribuyen a que esto pueda cambiar. Bueno, aquí la parte de la foto, ahora viene la parte de los datos, así que yo quería hablaros, como os decía antes, de la situación de la desigualdad de género en la ciencia actual, en la astrofísica, pero en la ciencia en general. Y entonces, eso es lo que os voy a contar ahora. Bueno, que se me olvidó mencionar, por cierto, ahí tenéis... Esta es una web que se ha hecho recientemente también con mucho apoyo de la Sociedad Española de Astronomía, donde salen los datos de muchísimas astrofísicas. Particularmente de varias de la historia de la astronomía, de la astrofísica de diversos países, y se está haciendo el intento de que todas las astrofísicas profesionales españolas estén aquí y tengan sus fichas desde estudiados hasta catedráticas para que se les reconozca el trabajo, y también por lo de siempre de es que no llamamos a astrofísica pues no las encontramos. Pues mira, aquí está, ya las puedes encontrar, ¿vale? O sea, no puedes decir que no hay, que no estamos y que no tienes nuestro. Bueno, esto es un gráfico que hace la UNESCO sobre los datos de igualdad de género en investigadoras en todos los países de los que tiene datos en el mundo, ¿vale? O sea, aquí hay un nombre que no los veis, pero vamos, no hace falta, de un montón de países. Cada barra representa el porcentaje de mujeres en el total de investigadores en 2021 o el último año que tuvieran datos disponibles, y la línea negra representa el 50%, ¿vale? Es decir, todas las barras que no llegan a la línea negra no llegan al 50%. Entonces, la mayoría de los países no llega a la paridad de género en investigadoras en sus países, y los que llegan son casos bastante particulares, ¿vale? Estamos hablando de Myanmar, por ejemplo, que siempre ha tenido unos datos muy altos. Muchas veces se debe a que tienen cuerpos de investigadores muy pequeños y poca investigación en ciencia. Hay una relación directa y es terrible. Cuanto más invierte un país en ciencia, menor es la igualdad. Así es. Entonces, esta es la situación de los datos más recientes que tenemos, y en general lo que tenemos es que en el mundo solo un 31,7% de las personas que se dedican a la ciencia son mujeres, teniendo en cuenta los datos de todo. Eso en el mundo, que además uno puede decir, bueno, pero es que hay diferencias entre regiones, culturales, también aquí hay una parte de realidad, otra parte de estereotipos, que es la de hay sociedades con menos avances en igualdad de género. Bueno, pues no tanto. Por ejemplo, estos son datos por regiones, y en concreto en Europa Occidental, que es lo que más conocemos en nuestro entorno, frente al 31,7% del mundo, tenemos aquí un de 3,9%. No hay una diferencia significativa. También os marca los progresos en los últimos años, y sí que hay un aumento, pero estamos hablando de que ha habido 2 puntos porcentuales de aumento en 10 años. O sea, a este ritmo la situación va a ser muy, muy lenta de compensar. ¿Por qué ocurre esto? Pues siempre le doy al botón de atrás, como ya se ha podido comprobar. Hay muchos factores que influyen en la desigualdad de género en ciencia, pero cuando en este meeting, que ya es de 2010, la UNESCO hace un análisis general de la situación, ve que hay algunos factores de diferencia entre regiones, culturas y demás, pero que también hay una serie de patrones que son comunes a todas las regiones, países, culturas y las circunstancias. Entonces lo que deduce es que hay una serie de factores que están asociados a cómo está construida la carrera científica y la evolución en ella, y que no se debe a circunstancias particulares. Y establece una analogía con una tubería que gotea. Lo que dice es que tú tienes la carrera científica, que es la tubería. Cuando entra el agua en la tubería tienes mitad y mitad, hombres y mujeres, porque más o menos es el reparto que tiene la población mundial, y a lo largo de la tubería hay determinados puntos, determinadas causas que hacen que se pierdan más mujeres que hombres. Y entonces eso hace que al final hayas conservado bastante más de la parte masculina que de la femenina, y que entonces al final tienes muchísimo menos mujeres que hombres porcentualmente.
Entonces, ahora voy a hacer un recorrido por toda la carrera para explicaros un poco los diferentes factores que generan desigualdad, ¿vale? En principio, ¿vale? Esto es un horror, porque es que está por todas partes. Yo, ya tardo en decirlo porque siempre la menciono, tengo una niña de 2 años y medio, estoy horrorizada con las cosas y lo que cuesta educar en igualdad. Eso es muy... Tenemos un montón de juguetes que están marcados, es verdad que no todos son así, pero es muy fácil que accedan a estos, ¿vale? De una forma o de otra. La diferencia es clarísima. En 2 cosas, además. Una muy directa en cuanto a la ciencia y tecnología, que es las diferentes actividades que le promueven que realicen, por ejemplo, el tema de cuidados y de vehículos, tecnología, demás, o microscopio y plancha, y ese tipo de actividades. Y otra es las propiedades personales que estamos fomentando. O sea, lo que les decimos que les va a hacer exitosos en la vida, que les va a hacer ser valoradas o valoradas en la sociedad, ¿no? Entonces aquí tenemos lo de, también en inglés porque son cosas de Estados Unidos muchas veces, pero a ellas les decimos que les conviene ser muy bonitas y el bolso se la ponemos con ese tipo de cosas y a ellos que tienen que ser muy brillantes. Les asociamos más a otro tipo de características de desarrollo personal. Eso, como digo, son imágenes en inglés, pero este estudio está hecho en España, es de 2020, lo hizo el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Igualdad, y lo que hizo fue analizar las campañas publicitarias de juguetes de Navidad, ¿vale? Y lo que observó fue que claramente se están perpetuando roles de género en los niños y las niñas relacionados con los juguetes y la forma en la que se anuncian. Se observa, por ejemplo, que se mantiene el código de colores, ya sabemos que el rosa es de niñas y solo el rosa es de niñas y todos los demás colores son de niños, pero tampoco le pongo unicornios ni flores porque entonces también está mal para ellos. O sea, se les clasifica muy claramente. Esto en juguetes también se ve, aparte de juguetes, se ve muchísimo en la ropa. Es increíble, entras una ropa en una tienda infantil, está separada en 2 estanterías y la diferencia es gigantesca. Las profesiones se representan de diferente manera, a ellas más pues relacionadas con los cuidados o con el ámbito de la estética y la belleza, peluqueras, tal, o cuidadoras, y a ellos, pues pilotos, policías y demás profesiones. También los arquetipos de género, a ellas se les, pues como decía antes, se les lleva más hacia temas como la belleza, la imagen corporal, los cuidados, el ámbito de los cuidados, y a ellos más se les representa como guerreros, héroes, valientes, aventureros y demás. Y después el tipo de juguetes en sí que se les aproxima. Esto lo muestra esta imagen que es del Instituto de la Mujer, que dice que en la mayoría de los anuncios que presentan niñas lo que se anuncia son muñecas, en el caso de los niños figuración o vehículos, y que además particularmente los juguetes con funciones electrónicas y mecánicas se promocionan más con lo cual respecto al ámbito científico le estamos diciendo a ellos que ese ámbito les corresponde y a ellas no tanto. Esto, como digo, los juguetes, pero la ropa y tanto. De hecho, eso les viene desde muchos frentes de información, juguetes, ropa, dibujos, lenguaje que se utiliza en su entorno y demás, y tiene efecto desde muy pronto. Hay muchas cosas en inglés porque es el idioma en el que se publican los artículos, pero os cuento pocos. Este es un artículo de un estudio de 2017 que a mí me da pavor porque lo que dice es que desde los 6-7 años las niñas ya consideran que la inteligencia entendida como brillantez, genialidad, ser muy muy inteligente es algo de los niños y no de ellas. A los 6-7 años. Lo que te dicen es que ellas, por ejemplo, sí son capaces de conseguir pues sacar buenas notas y hacer buen trabajo y todo eso, pero gracias a que son muy perseverantes y trabajan mucho. Y que es un trabajo, que hacen un trabajo muy duro. Pero no por la inteligencia intrínseca. Y de hecho, en el propio estudio lo que dicen es que le ofrecen a los niños y niñas con quienes hacen el estudio, les ofrecen juegos que les dicen que hace falta ser muy inteligente para jugar, y las niñas ya no quieren jugar porque les genera un miedo a esto no lo voy a conseguir hacer, esto me genera miedo pues, al fracaso. A los 6-7 años ya tienen esa percepción. Ocurre aquí además que tenemos otros estereotipos asociados que son los estereotipos que unimos a la ciencia. La ciencia se percibe desde la sociedad como algo que tiene que hacer la gente muy brillante y súper inteligente.
que ya digo que no es verdad, que la ciencia después se hace también de forma muy colaborativa por gente que hace un trabajo normal, pero que hace falta hacerlo para que avance, ¿no? Después llega uno y tiene una idea, pues estupendo, pero si no hubiera hecho el resto del trabajo no habría llegado al punto de tener esa idea, ¿no? Pero si a los niños les estamos diciendo, o sea, si tenemos esos estereotipos asociados a la ciencia, de brillantez e inteligencia, y ya le decimos a los niños que eso les corresponde a los niños y a las niñas no, pues ya sabemos que a las niñas las estamos alejando de ese ámbito con esas propiedades asociadas a la ciencia. Esto es este estudio que se hace en Estados Unidos, pero este es otro estudio que se hace en Aragón, ¿vale? También está en inglés porque se publica en inglés, pero es un estudio que se hace en Aragón con 2.000 niños y niñas, no me acuerdo si era 2.000 o 5.000, pero varios miles, de niños y niñas de primero a sexto de primaria y se evalúa su percepción de su desarrollo en matemáticas, ¿vale? Y lo que se obtiene es lo siguiente. El 75% de los niños se considera buenos en matemáticas frente al 55% de las niñas. Las niñas se consideran menos buenas en matemáticas. Esta diferencia se expande según va avanzando la primaria. Es un efecto que se perpetúa y se amplía según transcurre la educación. Las niñas además presentan mayor ansiedad frente a los exámenes de matemáticas, o sea, les da mucho agobio, piensan que no van a poder y que no van a suspender y les genera mucha ansiedad. Digo que esto es importante porque normalmente cuando algo te genera ansiedad y cuando puedes lo esquivas. Eso yo creo que le pasa a cualquiera y particularmente no tiene nada que ver con los resultados de los test. Después los resultados son más o menos similares entre niños y entre niñas. La capacidad no es diferente, es la percepción de la propia capacidad lo que va variando y va empeorando para la niña. Y además un dato extra es que los profesores y las profesoras no son conscientes de esa diferencia. Con lo cual, como no son conscientes, no contribuyen a intentar paliarlo, intentando, por ejemplo, fomentarles la seguridad a ellas en el aula. Esto, bueno, por lo pronto disminuye las vocaciones científicas en las niñas, porque claro, las matemáticas es el lenguaje de la ciencia, o sea, si no es para ciertas ramas científicas, las matemáticas son la base. Si, hablando en plata, es lo que todo el mundo te dice, es que yo no soy de ciencia porque yo no sé de números. A ver, tú sí sabes de números, o sea, sí habrías sabido de números, igual también que se está construido esa percepción de tu propia incapacidad. Igual no era así. Pero si tú la construyes, tú ya dices, este mundo no es para mí de ninguna manera. Y eso perjudica que te puedas querer o dedicar o no a la física. Pero igual tú no te hubieras dedicado a la física en ningún caso, porque igual a ti lo que te apasiona es la arqueología o la publicidad. Pero es que en cualquier caso las matemáticas son útiles para la vida cotidiana. Me refiero a que es que te hace falta entender los números cuando pides una hipoteca, cuando haces la declaración de Hacienda, cuando te quieres separar de tu marido y ser independiente económicamente, o para generar ámbitos. Entonces, esta percepción de incapacidad con los números nos perjudica nuestro desarrollo como personas y como ciudadanos. Entonces, esto tiene vida, en resumen. Y en las ciencias, pues, perjudica. Bueno, esto con la educación primaria, por supuesto, la secundaria. Continuando un poco con la carrera científica, llegamos a la educación universitaria. Bueno, aquí tenemos un fenómeno que se llama segregación horizontal. Os voy a dar mucha información. Por cierto, si hay cualquier cosa que no se entiende, me preguntáis, ¿vale? Hoy mucha información, vamos bien. Aquí en la educación universitaria tenemos un fenómeno que se llama segregación horizontal. ¿Qué significa esto? Realmente en la universidad en España y en Europa hay paridad de género incluso a favor de mujeres. Tenemos que estos datos son de hace unos años, pero más o menos o están igual o están más a favor de mujeres. 55% de mujeres, 45% de hombres en la universidad. O sea que ahí podemos decir, pues mira, qué bien. Pero no se distribuyen igual en todas las disciplinas. Realmente, si consideran las disciplinas académicas, en algunas hay muchos más hombres que mujeres y en otras hay muchas más mujeres que hombres. Esta separación es lo que llamamos segregación horizontal. Aquí tenéis, estos datos vienen un estudio muy bueno que se llama Radiografía de la brecha de género en la formación STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería, arquitectura y matemáticas, y que es de 2022, ¿vale? Y aquí lo que se muestra es el reparto de hombres y mujeres considerando áreas de conocimiento. Áreas. Y entonces aquí podéis ver, por ejemplo, bueno, en azul las mujeres y en naranja los hombres. Los códigos de color van cambiando y a veces son un poco confusos, sobre todo respecto a nuestros propios estereotipos, como el azul particularmente.
Pero aquí el azul las mujeres, y por ejemplo veis que en ingeniería y arquitectura las mujeres son un 25%, un poquito, ¿vale? Nada que ver con el 70 y casi 73% de las ciencias de la salud o el 62% de las artes y las humanidades, ¿no? En ciencias tenemos un 50 y algo, 49 y algo, que parece maravilloso, pero no es real tampoco. Dentro de la ciencia, a su vez, hay su propia segregación horizontal, ¿vale? Estamos hablando de disciplinas muy diversas y estamos hablando pues, desde las ciencias de la salud hasta la física y las matemáticas. De hecho, aquí tenéis una lista, que no os preocupéis por los datos, pero bueno, son una lista de estudios, ya de carreras específicas del ámbito de la STEM. Y aquí, por ejemplo, os los cuento yo los datos, pero en mi biomedicina, enfermería y medicina estamos con un 75, 81, 69% de mujeres. O sea, las ciencias de la salud sí tienen una presencia muy alta de mujeres. Después tienen su propia historia en cuanto a la igualdad de género, pero bueno, aquí sí que tienen unos valores muy altos. Después tenemos bioquímica, biotecnología con un 60 y algo por ciento, eso está más bien hacia el campo de la biología. Tenemos la química ya con un 54, ya, pero vamos, con paridad. Nanotecnología y estadística con un 40 y algo, que bueno, dentro de todo. Tenemos ya las matemáticas con un 36, la física con un 26, casi 27, y la física está en el rango de las ingenierías, que están en 25, 28, 25, 22, ¿vale? Las ingenierías se mueven en el rango del 20 y algo % de mujeres en las carreras. Y después está la informática, que directamente se aumenta. ¿Vale? Entonces, aquí se ve muy bien, de nuevo, que cuanto más cercano a las matemáticas, la física y la ingeniería, más bajos son los números de mujeres en la carrera. Después viene gente que te dice, bueno, pero esto es una cuestión de tiempo, porque es que esto antes estaba mucho más, los estereotipos y demás estaban más asentados, pero ahora hemos avanzado muchísimo en igualdad y seguro que esto es una cuestión de tiempo, que vaya mejorando y que los números suban. Pues no. Esto es física desde el año 85-86 hasta el año 2020, que es el último que tiene datos de este estudio, y como veis, el porcentaje de hombres arriba y de mujeres abajo, las variaciones son circunstanciales, ¿vale? No hay una evolución significativa en cuanto a la mejora hacia la igualdad de género en la carrera de física. Y yo, esto de hasta 2020, me he mirado los datos posteriores, sorpresa, no, tampoco, ¿vale? Esto en física. Ingeniería informática ha empeorado considerablemente. Empezábamos en el año 85-86 con más o menos un 70-30, que ya era malo, pero es la que está ahora en un 87-13, ¿vale? O sea que ha empeorado bastante a lo largo del tiempo. Y matemáticas se ha conseguido perder la paridad de género, ¿vale? Se ha pasado bastantes años con paridad incluso a favor de mujeres, ¿vale? Dentro del rango de paridad más o menos consideramos entre 45 y 55%, pues se había mantenido y a partir del 2004-2005 más o menos la pierde totalmente y ya ahora mismo hay muchísima más presencia de hombres que de mujeres. Esto es difícil determinar con claridad por qué, pero un factor que parece súper influyente en esto es las salidas profesionales que se generan de la carrera, la percepción de las salidas profesionales. Hasta aquí, yo estudié aquí, física, ¿vale? En esta época. Y recuerdo la percepción que era de matemáticas. En matemáticas entraba con un 5 raspado, como en física, y la percepción era que tú te dedicabas a matemáticas o física si te gustaba mucho, sabiendo que ibas al paro y que después acababas siendo docente. Entonces te tenía que gustar la docencia, pero era una cosa vocacional y digamos que a la sociedad no consideraba demasiado útil como ciencia específica. Si querías irte a una empresa a ganar dinero, te metías en ingeniería. Esa era la percepción de la época. Eso ha cambiado, ¿vale? Porque ahora los físicos y los matemáticos tienen conocimiento en programación, sirven muchísimo para las consultorías, los bancos, los demás, las empresas y esto. Entonces tienen ahora un 100% de ocupación en puestos de empresas. Esa percepción vuelve a asociar de nuevo estas carreras a la brillantez, la exigencia, el rendimiento máximo y demás, influye en que nosotros digamos, esto no es lo mío,
o esto va a requerir luego una vida que no voy a poder conciliar con el resto de mi vida, y te sientes ajena de nuevo a esos ámbitos. Eso pasa tanto en la ingeniería informática, que se decía y no se puede demostrar que hubo un cambio desde que se llamaba informática hasta que se llamó ingeniería informática, porque en ingeniería suena a chicas no, ¿vale? Y con las matemáticas es que es bestial el cambio del progreso, ¿vale? Un poco en función de las perspectivas, de la percepción de las perspectivas y de lo que tenemos asociado. Porque tú me dirás si toda esta gente, todas estas mujeres no eran capaces de hacer su carrera, o sea, y de repente ya no. Bueno. Después de la universidad, si quieres, inicias una carrera investigadora, ¿vale? Entonces aquí se da la otra segregación, que es la segregación vertical, también llamada techo de cristal, que tiene dos componentes. Una es que de las personas que ya están cualificadas por sus estudios universitarios para desarrollar una carrera científica, el porcentaje de hombres que deciden iniciarla es mayor que el porcentaje de mujeres respecto a sus totales. Y la segunda es que quienes empiezan la carrera científica, el porcentaje de hombres que van a conseguir ascender hasta las posiciones más altas de la carrera científica, desarrollar carreras y todos los méritos que implica, es mayor que el de la... Vamos, que resumen que no ascendemos tanto. Este techo de cristal pasa, lo conocemos de muchos ámbitos de la sociedad. No diréis que no estoy viendo gráficos hoy entre una cosa y otra. Esto convalida también por asignaturas de matemáticas. Bueno, esto es lo que se llama el diagrama de tijera. Son datos de un informe que se llama She Figures 2024, que es un informe que hace la Comisión Europea cada 3 años con datos de todos los países de la Unión Europea, analizando la situación de las mujeres investigadoras en Europa, ¿vale? Y aquí lo que se representa es el porcentaje de hombres y mujeres a lo largo de la carrera científica. Entonces, esto viene a ser más o menos la carrera, doctorado, postdoctoral, lo que viene a ser en la universidad profesor titular y catedrático, ¿vale? Entonces, es sobre todo carrera científica ya es a partir de aquí, ¿no? Y las mujeres van en este color verde oscuro y los hombres en morado, el código de colores también se puede revisar, y esto es para todas las disciplinas académicas, ¿vale? No específicamente ciencia. Y se llama diagrama de tijera por el cruce, ¿vale? O sea, en la universidad, como ya os decía antes, hay paridad incluso a favor de mujeres, hay más mujeres que hombres, ya en la fase de doctorado se coinciden y empieza a invertirse, y cuando inician la carrera profesional, cuanto más alta es la categoría que estés considerando, menor es el porcentaje de mujeres que tienes. De manera que lo que viene a ser la categoría de catedrático, tienes un 70% de hombres frente a un 30% de mujeres. La línea continua son datos de 2022 y la discontinua de 2019, para ver un poquito la evolución en el tiempo, que es a mejorar, pero con poca diferencia, ¿no? Este, como digo, es el diagrama para todas las disciplinas. Este es el de la ciencia y la tecnología, que ni siquiera se llama diagrama de tijera porque no se llega a cruzar en ningún momento, ¿vale? Tienes la fase de la universidad, donde ya hay más hombres, después mejora un poco en el doctorado y después se amplía, de forma más clara que en el caso anterior. Aquí tenemos que en la categoría más alta, catedrático o semejante, tenemos un 80% de hombres frente al 20% de mujeres. Esta es la diferencia en la evolución que se da a lo largo de la carrera. ¿Por qué ocurre el techo de cristal y el diagrama de tijera o de no tijera en la carrera científica? Pues esto se debe a dos conjuntos de factores. Hay muchos factores, se pueden agrupar en dos grupos. Uno son factores generales de la sociedad, de desigualdades en la sociedad, que tienen su reflejo como es natural en el ámbito científico, igual que lo tienen en otros entornos, de forma particular en el ámbito científico, pero es reflejo del general, y otros que son propios del ámbito científico, que son exclusivos de la carrera, de la ciencia, ¿no? Empezando, os cuento un poco de cada uno, empezando por el tema de la desigualdad de los reflejos de los factores generales. Lo primero que podemos hablar es el tema de la conciliación, ¿no? Sabemos que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, ha habido una incorporación muy importante de las mujeres al ámbito laboral, pero no ha habido una incorporación análoga de los hombres al ámbito de los cuidados, lo cual básicamente a nosotros nos genera una doble formación en muchos aspectos. Estos son datos del informe Mujeres y Hombres en España del Instituto Nacional de Estadística de 2021. Son datos de 2016, pero no los han actualizado, que yo ya he visto.
Pero lo que se ve aquí, hombres verdes y mujeres naranjas, sí. Además, como todo el mundo intenta esquivar lo de azul y rosa, al final los códigos son de lo más diversos y lo que te va del uno es al revés en esto. Pero se ve con claridad que en cuidado de educación de hijos, bueno, en tareas domésticas y cuidado de personas con necesidades de dependencia, pues las mujeres dedicamos mucho más tiempo. Solo empatamos en cuidado de educación de nietos, que da para otro debate. Sobre por qué si cuando nos hemos jubilado ya dedicamos el mismo. Pero bueno, entonces el número de horas es esto en general perjudica cualquier carrera laboral para las mujeres. En el caso de la ciencia, hay una etapa particular donde esto es especialmente relevante, que es la fase postdoctoral. Nosotros acabamos el doctorado, ponle que en torno a los 25 años, según cómo se te haya dado la fase previa, 25-30, y después viene la carrera hacia la plaza fija, que son los contratos postdoctorales, que suelen ser de 1 año, 2 años, 6 meses, 3 años, en ese rango. Muchas veces vas itinerando entre instituciones extranjeras, intentando hacer todos los méritos posibles para poder competir por una de las codiciadas, más que el gordo de Navidad, plazas de estabilización del sistema científico español si quieren volver aquí. También hay gente que con el tiempo directamente ya no, mucha gente no vuelve, se pierde, ¿no? Entonces estamos hablando de una época en la que tienes que tener un alto rendimiento continuado, tienes que publicar todo el rato sin parar, no puedes permitirte parones, tienes que tener una dedicación absoluta, todas las decisiones de tu vida tienen que estar al servicio de tu carrera científica, tienes que trabajar fuera de horario o básicamente considerar que no tienes un horario laboral, no, o sea, que si te hace falta trabajar el fin de semana, por la noche o en vacaciones, pues lo tienes que hacer y tienes que estar muy dispuesta a la movilidad. Tienes que ir a congresos, a meetings o lo que sea para presentar resultados y nunca sabes dónde vas a conocer a la persona que te pueda ofrecer el siguiente contrato postdoctoral, ¿vale? Toda esa exigencia hace que toda tu vida vaya en torno a eso. Y es muy, por lo pronto, para la salud mental, mal. Pero además, si se te ocurre tener un hijo, que estamos hablando en la época en la que pues, de 25, 30, 35 años, pues cómo cuadras todo eso, ¿vale? No lo puedes hacer. Si concilias, si atiendes a otras facetas de tu vida, no puedes competir de la misma manera que compañeros o compañeras que no estén conciliando, ¿vale? No puedes dedicar tantísimo tiempo y toda tu energía mental. Y si las mujeres concilian más, las mujeres compiten menos. Y entonces aquí se pierden bastantes mujeres por toda esta circunstancia. De forma directa o indirecta. Directa en el sentido de, directamente hay un montón de gente que dice, esto me niego a intentarlo, o sea, no voy a itinerar por 3 países o 4 sabiendo que tu pareja, si la tienes, está en otro país y tu hijo lo tienes que ir moviendo. Pues no, pues directamente dejas la carrera y te buscas otra cosa, o sigues a tu compañero, si lo tiene, que eso también se llama el problema de los 2 cuerpos, aludiendo a otro tema científico, que es el intentar estar los 2 en el mismo país es muy difícil, ¿no? Entonces, igual tú misma renuncias, dices, esto no es posible, o de forma indirecta, si no renuncias, pero por el puro peso de que consigues hacer menos méritos, pues te quedas fuera en la competición. O sea, las becas de estabilización más importantes de España, que son la Ramón y Cajal, la nota de corte en la evaluación para conseguir becas se queda por encima del 9, 9,2, 9,3, 9,5. A poco que te falle algo, ya no llegas a eso, ¿sabes? Hace falta tener un currículum excelentísimo para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues te quedas ahí. Eso en la fase postdoctoral. No es la única en la que... Estoy dando una charla súper optimista, ¿verdad? Y toda alegría. Bueno, no es la única fase de la carrera en la que te influye, ¿vale? Porque incluso cuando ya, si has conseguido tener plaza fija, que concilies más te sigue influyendo en tu capacidad de evolucionar en esa carrera, ¿vale? Ya no vas tan asfixiada, pero precisamente que le des un espacio a la conciliación te quita, por ejemplo, de ir a congresos, de trabajar más en poder asumir más proyectos, lo que sea. Eso yo, por ejemplo, ahora lo vivo mucho, yo a la hora cuando se acaba mi jornada laboral me voy, porque tengo a un niño en casa. Pues ya sé que hay cosas que yo no llego, yo no puedo asumir tanto como asumía antes, porque yo no puedo trabajar hasta las 8 de la tarde, ni los sábados ni los domingos. Y lo hago con mucho gusto, pero el caso es que no puedo ¿no? Y además, no solo es la realidad de lo que no puedes hacer, sino la percepción de lo que no puedes hacer. Eso también es otro. Si eres una mujer con hijos, esta viñeta lo describe muy bien. Se asume que tú no vas a poder hacer ciertas cosas porque tienes hijos. Bueno, hijos
también hablo de, en general, responsabilidades familiares del tipo que sea, ¿no? Y sin embargo no se considera lo mismo porque realmente no significa lo mismo para los compañeros, ¿no? O sea, se dice, oye, tú vas a ir a un sitio, puedes ir, puedes encargarte, puedes asumir tal puesto, vas a poder, y con ellos no se mide. Entonces eso tiene un efecto. Y después otro tema particular, esta gráfica no lo explico en detalle, es el tema de la brecha salarial de género, lo que se cobra. Que esto es algo que la gente de primeras te niega siempre, porque como estamos en un sistema público con categorías muy establecidas, con sueldos asociados a las categorías, te dice, básicamente, todo el mundo tiene que cobrar igual, y no es cierto. De hecho, este estudio, que es de 2023, del Ministerio de Universidades, de la NECA y la CRUE, de la brecha salarial en las universidades públicas españolas, que tiene datos de todas las universidades públicas españolas, dice que existe una brecha salarial global del 12,7% dentro de la universidad. Esto no se debe tanto al salario base, que es el asociado a cada categoría, que hay algo de brecha, pues, cómo evoluciona la gente y tal, pero no tan fuerte. Sobre todo es por los complementos salariales. Estamos hablando de complementos que se dan por ocupar puestos de responsabilidad, por dirigir proyectos científicos, por rendimiento académico, por número de artículos por tal, por estabilidad, porque llevas trienios, quinquenios, tal, eso te va generando complementos en el sueldo. Y nosotras, bueno, además la brecha salarial es mayor en el rango, aquí que está muy pequeño para vosotras, pero entre 30 y 49 años, sobre todo 40-49, también entre 30 y 40. Estamos hablando de épocas en las que, pues básicamente nosotros estamos rindiendo menos muchas veces por conciliación, como mencionaba antes. Entonces, si rindes menos, no puedes asumir esos puestos de responsabilidad, no puedes alegar tanto rendimiento científico. Igual te estás pidiendo épocas de reducción de jornada, de excedencia por cuidado de hijos o lo que sea, y todo eso va en detrimento de tu salario y de tu capacidad económica, ¿no? Esto existe y está documentado. Paso ahora a los riesgos subliminales, es decir, aquellos factores de discriminación por género que son propios del ámbito. Aquí hay un estudio muy bueno que se publica en 2012 que supuso como de repente poner este tema sobre la mesa, que da llamado a lo que se llama el efecto John Jennifer. Es un estudio que lo que hace en Estados Unidos, tienen un conjunto de 127 profesoras de universidades estadounidenses de los ámbitos de la biología y de la física. Y a estos 127 profesores y profesoras se les manda el currículum de una persona que está solicitando un puesto de técnico de laboratorio, ¿vale? Ellos piensan que la solicitud es real, ¿vale? La solicitud es real y el puesto es real. Y se les pide que la evalúen. Y los currículos que se mandan a los 127 es exactamente igual en todo, salvo que la mitad la persona se llama John y la otra mitad la persona se llama Jennifer. Entonces, estas personas, los profesores y profesoras, evalúan, mandan los resultados, ¿no? Siguiendo unos criterios que se les proporcionan. Y lo que se obtiene al final, sorpresa, es que a John se le considera más competente, que como consecuencia recibe más ofertas de trabajo que Jennifer, y que las ofertas de trabajo que recibe tienen más opciones de mentoring, que es como que además le ofrece, como técnico de laboratorio, por ejemplo, posibilidades de supervisión para realizar una tesis, cosas que permitirían, además, luego una posterior evolución en la carrera científica. Y de hecho, en las ofertas de trabajo que reciben, el salario de entrada de John es bastante más grande, no tanto esto no llega hasta cero, ¿vale? Pero hay $4.000 de diferencia entre uno y otro, de 26.000 a 30.000. Un caso muy claro también de brecha salarial por género. ¿Qué se ve aquí? Por lo pronto, claramente se percibe a John como más competente y en esto no influye el género de las personas que están evaluando. Pasa tanto con profesores como con profesoras. Y tampoco influye la edad, la disciplina científica ni la categoría profesional de las personas que están evaluando. Entonces, conclusión de esto, existe un sesgo de género involuntario, subliminal, porque asumimos sobre todo que ellas no están intentando discriminar a una mujer, pero existe ese sesgo debido a estereotipos de género que asocian a la mujer, aunque sea, con una menor capacidad científica como mujer, y ya parte de partida de que va a ser menos competente en el ámbito científico, incluso a igualdad de méritos la percibe como menos competente.
Pues es que todos venimos de aquí, y todos. Quiero decir, todos estamos trabajando esto desde la infancia. Entonces, aunque decidamos desarrollar una carrera científica, no eliminamos esos sesgos, ni siquiera nosotros tampoco, ¿no? Eso, lo primero que hay que saber es que esos sesgos están ahí y que los aplicamos también a la hora de evaluar a otra gente y a nosotros y a nosotras. ¿Vale? Esta es la base, esta y otros factores, del síndrome del impostor o síndrome de la impostora. Se llama así, no es una enfermedad, simplemente describe una actitud. Se llama así, en un trabajo de 1978 ya se describe que es lo que ocurre con mujeres de éxito que sin embargo tienen problemas para reconocer internamente sus méritos y se sienten impostoras en sus carreras. O este trabajo del 93 dice que se basa en la creencia de que los méritos propios, esto lo he escuchado yo un montón de compañeras, de que los méritos propios son consecuencia de la suerte, de trabajar más que otros, esto recuerda al estudio de los niños y niñas de 5 o 6 años, como bueno, yo es que he trabajado mucho, por eso estoy aquí, o a un error en los procesos de evaluación, que yo he escuchado a compañeras decir, es que claramente se han equivocado, porque si no, no me habrían dado la plaza. Y un pánico feroz a que alguien revise el proceso, ¿sabes? Entonces, este tema del síndrome de impostor e impostora, en el ámbito científico que es súper exigente y donde también la gente vende un poquito de humo, ¿vale? La gente siempre aparenta estar más segura de lo que es, entonces eso hace que tú siempre piensas que tú sabes menos. Afecta a todo el mundo, bueno, quiero decir, también afecta a los hombres, pero los datos muestran que afecta más a las mujeres. Aquí, mujeres en azul, hombres en rosa, ¿vale? Y lo que preguntan aquí es, les dan una frase y les dicen cuánto de acuerdo están, ¿no? Y la frase es, algunas veces tengo miedo de que otras personas descubran qué poco sé o qué poco capaz, ¿vale? Y entonces, esto es neutral, estoy de acuerdo y fuertemente de acuerdo, y hay muchas más mujeres que se engloban en el estoy de acuerdo o fuertemente de acuerdo, en la idea de que la gente se va a dar cuenta de que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Esto genera, en primer lugar, una mayor inseguridad. Una cosa que yo he observado muchísimo en mi entorno es que las mujeres no quieren dar charlas, ni presentar resultados, ni responder preguntas, ni hacerlas en conferencias y charlas, porque siempre tenemos mucho miedo a que de alguna forma no sepamos responder, se ponga de manifiesto, y los hombres tienen una enorme capacidad de preguntar cosas muy sabias y tonterías con ningún tipo de problema, que está bien, o sea, que es que, sobre todo cuando encima son estudiantes de doctorado, es como, si te van a decir no, evidentemente no importa, pero ellos se atreven y nosotras no, y entonces aprendemos menos, se nos visibiliza menos, se nos reconoce menos el trabajo, limita las aspiraciones. Hay un montón de veces, nosotras mismas nos tenemos que decir, si hay un premio o hay una plaza o lo que sea, presenta el currículum, siempre es, ¿para qué? Si no me van a dar. Vamos a ver. Preséntalo, los hombres lo están presentando y alguno se lo va a llevar, alguien, ¿sabes? Entonces, limita mucho tu propia capacidad porque crees que no eres capaz de llegar hasta allí cuando lo intentas. Y una cosa todavía más sutil es el sufrimiento que genera, porque incluso si das la charla o incluso si presentas la plaza en la candidatura, lo pasas fatal. Yo tengo compañeras que es que los niveles de ansiedad para dar una charla en un congreso es de no dormir la noche anterior, de tomar pastillas, de sufrir enormemente. O sea, que hay un momento dado que dices, ya no es que me crean apago, no, es que no me compensa. También de nuevo tiene mucho sufrimiento asociado. Otros, ya voy a ir terminando. Y con una buena noticia, por favor. Pues no sé yo, Algo positivo. Bueno, sí, bueno, ahora, bueno, sí, yo termino. Yo en general, bueno, si sigo trabajando en esto porque soy muy optimista. Y además lo que pasa es que lo que hay que hacer es enfadarse muchísimo. Sí, que es lo que hay que hacer en ciencia. Casi siempre cuando presentas, también pasa en otros ámbitos, cuando presentas una solicitud de una plaza o lo que sea, te piden cartas de recomendación. Entonces quienes te han dirigido, tu director de tesis, profesores o demás, te hacen una carta, solo te la hacen para decir cosas buenas, para decir una carta de o no te la hacen o no se la pides, y esas cartas pues las acompañas, ¿no?, a tu solicitud. Entonces, cuando se analizan las cartas de recomendación, que son todas positivas cuando se hacen, se observan diferencias por género, ¿vale? Lo que se observa es, por ejemplo, diferencias en las cualidades que se asocian a hombres y a mujeres. De ellos se dice es excepcional, es muy brillante, es un genio, cualidades que son además las que asociamos a la ciencia, y de ellas se dice muy organizada, muy trabajadora, muy eficiente, muy todo. No es lo mismo, ¿vale? Son cualidades buenas, no son tan buenas. El lenguaje es más
asertivo y positivo con los hombres. Estamos hablando, por ejemplo, que con las mujeres se dice, a pesar de su falta de experiencia, aprende muy rápido. Pues, hola, tengo poca experiencia. Esa es la primera frase, ¿no? Y después, pero bueno, me las apaño. Aprende muy rápido, fin de la historia. Con los hombres el lenguaje es más asertivo, las cartas son más largas, se dan más detalle y con las mujeres se alude más a circunstancias personales. Por ejemplo, a pesar, sabe muy bien conciliar con sus circunstancias familiares. No hace falta que mencionen las circunstancias familiares, cada uno ya se gestiona, ¿no? Resultado, cartas muy buenas respecto a cartas excelentes. Como os digo, el ámbito del científico es muy competitivo, más de lo que debería, y eso marca la diferencia en el sexo, ¿vale? Después hay otros detalles en el ámbito laboral que son sutiles pero que van sumando. El efecto Matilda lo que dice es que tenemos también un sesgo respecto a asociar méritos científicos, no asociarlos a mujeres, o si el mérito es evidente, o sea, no reconocer, asociárselo a un compañero varón. Eso también se ve a lo largo de la historia de la ciencia. Te cuesta más, como te digan que eres líder de algo, que el equipo que tienes te siga como líder, te cuesta más, y además siempre lo de no quiero ser muy mandona, ellos sí lo son, y no pasa nada, eres el jefe, tienes que mandar, ¿vale? Te interrumpen más con las charlas. Nada, yo tuve una reunión donde le dije a uno, déjame terminar, no puedo decir una sola frase. Y un señor con el que me llevo bien, pero es que le sale así. Y después más explique. Yo vengo a presentar mi tesis y me lo explica un señor. Esto, el caso más divertido que me pasó fue en una charla sobre desigualdad de género, ¿vale? Y entonces yo expliqué cosas sobre desigualdad de género, datos así, y entonces uno dijo, perdona, no he entendido no sé qué, y el de al lado le dijo, lo que quiere decir es no sé qué, no sé qué, no sé qué, y le dijo la moderadora, ¿la dejas contarlo a ella? ¿Qué es la por qué? Bueno, pues... Y la verdad es que el hombre se rió y se avergonzó, en plan, vale, la acabó de ver, pero bueno. Y, bueno, esto sí que no es un final de una buena noticia, ¿vale? Después, no he terminado todavía, pero este es el último dato que os doy. El acoso sexual, pues en todos los ámbitos, es muy invisibilizado, también en el ámbito científico. Estamos hablando de un ámbito, no el único, hay otros así también, muy jerárquico. Entonces, tu carrera está muy condicionada por tus supervisores y si tienes una relación, si hay un caso de acoso sexual, es muy difícil denunciarlo porque por lo pronto te hunde la carrera. Porque hay una red también de apoyo entre ellos, de no creer y tú te quedas fuera. Aparte del enorme sufrimiento en cuanto a salud mental que genera, pues es muy difícil escaparse de esto. Hay una encuesta del Ministerio de Ciencia de 2021 que se llama Estudios sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España, que dice que un 8,6% de las investigadoras manifiestan haber sufrido acoso sexual, y la reacción que hay respecto a esto, también lo investiga el estudio, es la creación de redes de mujeres. Entonces, a mí también eso me ha pasado, el que cuando llega a un sitio te dicen, a ese profesor, al despacho nunca. Las preguntas en clase. Y si vas al despacho, acompaña. Siempre, ¿sabes? Entonces, este tipo de información que circula hace que nosotras nos protejamos nosotras, porque nosotras sí nos creemos. ¿Sabes? Todo lo que haces es, cuando hay una situación así, es escaparte lo más rápido posible, pero sin generar jaleo. Por ejemplo, oye, pues mira, es que estoy muy agotada, voy a dejar esta tesis doctoral y ya veo si pido otra, pero en ese proceso tú has perdido tiempo, te has generado un hueco en el currículum que nadie entiende, parece que estás un poco medio loca y que no eres constante en tu dedicación y demás, y te vas con el prejuicio que tienes, pero bueno, te intentas quitar del medio y después avisas a las demás para que no se acerquen. O sea, yo conozco casos directos de gente que además nunca se ha sabido nada, porque incluso gente con carreras muy consolidadas te dice no me arriesgo de mucho. El precio mental es demasiado. Bueno, ¿qué hacemos? Aquí, ¿ves? Esto es pues, todo, ¿vale? Pues enfadamos, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo quienes dedicamos parte de nuestra carrera, que ya de por sí es complicada, porque aparte de conciliar y demás, si dedicas una parte de tu tiempo laboral a la igualdad de género, también se la estás quitando a la investigación, pero bueno, hay mucha gente ahora muy comprometida. Hay alguien que está solicitando. Trabajar, por lo pronto, esto hemos avanzado mucho en los últimos años en visibilizar y concienciar sobre el problema. Por suerte ahora hay
comisiones de igualdad en muchos sitios, hay charlas y demás, como esta misma que tenemos aquí, para que la gente sepa lo que hay, y dentro del ámbito científico también. Estamos promoviendo que la gente promueva medidas institucionales, desde, por ejemplo, las instituciones científicas tienen que tener planes de igualdad y además se presiona para que sean planes de igualdad reales, con objetivos, con capacidad económica y con medios, con personas contratadas que lo lleven a cabo, con un sistema de evaluación y demás, protocolos de acoso que funcionen, estadísticas, datos, demás, cosas que funcionen. Entonces, aunque por lo pronto tenemos siempre, hay compañeros y compañeras que pueden, por ejemplo, ser directores de departamento, vicedecanos, decanos, bueno, que cuando la gente ocupa ese tipo de posiciones, pues que tenga ya esta perspectiva y la aplique, y si no la ocupas, pues que con tu voto presiones para él. O sea, por ejemplo, digas, oye, ¿cómo va esto? Si no, no te voto a ver. De forma personal se pueden hacer muchas cosas, también estamos procurando dar muchas herramientas e información a la gente para que lo pueda hacer, por ejemplo, para que use el lenguaje inclusivo, para que evalúe a sus alumnos y alumnas de forma, por ejemplo, una catedrática dijo, cuando yo vi todo esto, dije, a partir de ahora todos los exámenes de asignatura se pone el DNI, y si pones el nombre te quito un punto, porque ya te doy cuenta. Dice, pones el DNI, dice, porque si yo misma estoy evaluando por sesgo, pues voy a intentar disminuirlo. Y es tan simple como eso, porque tú con el DNI, cuando ya has evaluado, pues a la lista y ya tienes todo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que la gente cuando organiza un congreso y tiene 8 ponentes invitados y una ponente invitada, pues se lo haga mirar y revise, pues ese tipo de cosas, ¿no? Para que la gente lo vaya aplicando. Y después la creación de redes, que es una cosa que también estamos haciendo para que, por ejemplo, cuando hemos tenido redes, por ejemplo, con estudiantes de doctorado, donde de repente el síndrome del impostor sale a la luz, porque el síndrome del impostor, otra cosa que pasa es que la gente no se atreve a reconocer que se cree incapaz, porque es como, entonces se van a dar cuenta de que lo soy, ¿sabes? Entonces, si de repente dices, yo tengo mucho miedo, y la de al lado, que te parece brillante, dice, yo también, dices, pues igual, es que este factor no es que yo sea incapaz, es que aquí hay un sesgo, ¿no? Entonces eso, y además, pues a la hora de solicitar cosas, pues no es lo mismo si eres tú sola, que por ejemplo ahora que hay bastante gente movida, que se está moviendo en la Sociedad Española de Astronomía, pues hay cosas como lo de la presidencia. En eso estamos. ¿Cómo nos va? Pues a ver, hemos mejorado mucho en los últimos años, o sea, de hace 20, 30 años hasta ahora, pues en ciertos aspectos la mejoría es clara, ¿vale? Desde las prohibiciones de acceder a la universidad como otros aspectos. Al mismo tiempo, y los datos en general muestran evolución, como los del principio que os enseñaba del porcentaje de mujeres o como los del diagrama de tijera. Pero es cierto que la evolución es lenta. Se calcula que si a este ritmo, si se mantuviera este ritmo, tardas más de un siglo en conseguir igualdad. Entonces, a ver, vale, avanzamos, pero es que se pierde un siglo entero. Y se pierden muchas mujeres científicas, pagan mucho precio, y muchas mujeres científicas se pierden y se pierde mucho talento, ¿no? Entonces el avance es lento. Nos cuesta implicar a los compañeros varones. O sea, nosotros organizamos, ahora daré los datos porque es útil, un curso de igualdad de género en el año 2023, se apuntaron más de 400 personas y creo que el 25% eran hombres. Y no partíamos de un 50% en la muestra en quienes se podían. O sea, ya de por sí son mayoría. O sea, significa que en la Sociedad Española de Astronomía somos como un 30% de mujeres. Y el foco fundamental era ese entorno. Pues solo un 25% del total de los 400 eran. ¿No? O sea, claramente, todo el mundo te dice que sí, pero todo el mundo tiene mejores cosas que hacer que aprender sobre eso, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estamos todos muy liados, pero nos falta, nadie te va a decir, no, esto no me parece importante, pero si no le dedicas tiempo y no aprendes una serie de cosas, no puedes contribuir a eso, ¿vale? Y esto es el final triste. Bueno, esto ya es demoledor. Esto está siendo una pesadilla. Este señor, esto es muy reciente, ha prohibido en Estados Unidos y en todas las instituciones científicas americanas todo tipo de políticas de igualdad, diversidad e inclusión. No solo la ha prohibido y ha retirado los fondos, está despidiendo a la gente que trabaja en eso, está diciendo que nadie le puede dedicar tiempo. En la NASA mandaron una carta
que decía que nadie podía dedicar tiempo a eso y que si veías que alguien dedicaba tiempo a eso, no se te animaba a denunciar, se te decía que tenías la obligación de denunciar o tú mismo sufrías represalias. O sea, es una caza de brujas bestial. Yo tengo una compañera que está en la Comisión Mujeres y Astronomía que trabaja en Estados Unidos, es contratada de la Agencia Espacial Europea, pero tienen sede allí por las colaboraciones que hay, y tenía una pegatina en el ordenador y un póster en su despacho y dice, lo he quitado porque me da miedo. O sea, una pegatina. O sea, y dice, es que me da miedo todo. Es que todo lo hago y dice, he quitado toda la información del portátil de trabajo. Lo tengo solo en el de casa, las cosas que quiero hacer. Es una caza de brujas absoluta. Entonces, aparte de todo, es de película, vamos, es del cuento de la criada y todo ese tipo de series históricas. Entonces, aparte del horror que supone todo esto ahora, con la ciencia, con este tipo de cosas, cuesta mucho construir una estructura y cuesta muy poco derribar. Entonces, lo que se derribe ahora, como volver a construir esas oficinas, esas políticas y demás, cuesta mucho en el futuro. Hombre, cuesta un poco menos que si nunca hubieran existido, pero incluso si pensamos que esto es una fase temporal y se supera, revertir lo que ha hecho cuesta mucho. Entonces, la situación es un poco difícil. Entonces, si lo llego a pensar, igual, no sé, le pongo algo un poco más positivo. Al final, seguimos trabajando en esto. Sí que voy a acabar en positivo porque sí que creo que lo soy. O sea, sí que soy optimista. Hay mucha gente trabajando en esto. Esto realmente, en los ámbitos que yo trabajo, sí que está permeando cada vez más. Es verdad que queremos más avances y más rápido y tal. Pero, por ejemplo, yo tengo muchas mujeres en mi entorno que al principio te decía, sí, hay cosas de esas, pero a mí no me ha pasado nunca. Vamos siendo conscientes, va generando ese enfado que decía antes, va generando movilización, grupos de trabajo, demás. Sí, y sí que hay un efecto en el entorno, o sea, que sí que hay avance y capacidad y ganas de pelearlo y lo vamos a ir consiguiendo. Es necesario porque, como digo aquí, toda persona tiene derecho al desarrollo de su capacidad, al acceso al conocimiento y al desarrollo pleno de su educación y de su aspiraciones en condiciones de igualdad, y segundo, porque además, también hoy más que nunca, la ciencia es necesaria para el futuro de la humanidad. Vamos a enfrentar toda una serie de retos que requieren la ciencia para gestionarlo, desde el COVID, el cambio climático y demás, y necesitamos el desarrollo de la ciencia con todo el potencial que toda la universidad, toda la humanidad le puede aportar, y no podemos perder a la mitad de nuestro trabajo. De todo esto, si queréis saber más, organizamos un curso que os mencionaba antes, que son 11 seminarios diferentes sobre diferentes facetas en concreto de todo esto que he reportado, que lo organizamos en 2023, el código de las 400 personas y está todo disponible online, ¿vale? En la página de la Comisión Mujeres y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía están todos los vídeos. Entonces, si os interesa o el curso o algún tema en concreto, pues ahí tenéis más. Y el curso está abierto a cualquier persona. Lo que hicimos fue grabar los vídeos y subirlos. O sea, igual que aquí. Entonces, bueno, sirve, por ejemplo, pues también además hemos empezado a trabajar en la comisión el tema de la diversidad de orientación sexual, el tema de LGTBI QA+, porque no se estaba trabajando todavía nada. También estamos empezando a trabajar un poquito el tema de la discapacidad, la diversidad funcional. Y tenemos pendiente, pero aquí no hay tanto colectivo, trabajar el tema antirracista. Y esto hay gente que está atravesada por varios. Antirracista, el tema de discriminación racial, étnico-racial. Pero bueno, trabajamos en esto. Entonces, os he descrito toda la serie de problemas, pero también os digo, estamos trabajando mucho. Mira, voy a terminar con una nota positiva. Eso sí. En julio pasado tuvimos la reunión bianual de la Sociedad Española de Astronomía y podías proponer temas de trabajo y simposios, ¿vale? Organizamos un simposio de 3 días sobre los 3 temas que os acabo de decir. Igualdad de género, ámbito LGTBIQA+, y discapacidad, diversidad, ¿vale? Y fue un éxito absoluto. O sea, mucha gente que fue, estuvo en estas sesiones, participó mucho, vimos que claramente había mucho interés en trabajar en estos temas y a partir de ahí se surgieron iniciativas. Es decir, es un tema en el que hay que seguir peleando muchísimo. Y nada, pues muchas gracias. Bueno, la buena noticia yo creo que es que haya personas como tú trabajando en esto
Luego, yo creo que hay que redoblar o yo no sé, qué multiplicar o no sé cuánto los agradecimientos, por una parte por la excelente presentación y por otra parte porque o sea, viendo esto, que saques tiempo para trabajar en esto de esta manera, vamos, a mí me parece admirable y te damos las gracias infinitamente y con esa cantidad de datos y demás. Pues nada, ¿queréis? Yo sé que ha sido un poco pajarosa la charla de Ha sido clarísima, clarísima, clarísima. Para sí, que de todo lo que has dicho, todas hemos oído cosas. La verdad es que lo has expuesto tan claro con esa evolución y tal, que es que sin esfuerzo pues me alegro mucho. Es como que todo te encaja. Es verdad que cuando uno se pone a leer de esto, pero siempre dice, Dios mío, cuantísimas cosas. Después intentas un poco hacer un compendio. En los colegios de cosas que estén haciendo una discriminación positiva a favor de estudiar más la mujer científica. Sí, no de forma uniforme, porque depende mucho de la voluntad de los profesores y las profesoras. O sea, no sé hasta qué punto, eso no lo sé, ¿eh? Si está revisando el material, por ejemplo, escolar para que haya más representación, no sé hasta qué punto se está haciendo algo al respecto, pero sí que es cierto que hay bastantes profesores y profesoras que intentan o nombrar científicas o incluso hacer actividades donde vayamos. Pero es algo personal de ella, no hay directrices en concreto. No sé hasta el punto de directrices, pero diría que de momento no de una forma muy significativa. O sea, no estoy segura, eso, habría que mirar, por ejemplo, qué directrices hay en los libros de texto, y eso no lo sé todavía. Sí sé, por ejemplo, que hay iniciativas para ir a los coles y que hay muchas científicas que están participando para intentar ir por lo menos a algunos, y hay muchísima demanda de coles, eso sí. Hay una página que se llama, bueno, el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hay una iniciativa que se llama 11F en España, que tiene una web que es 11f.org, y ahí, por ejemplo, han montado ellas un sistema que ahora mismo tiene tanto éxito que creo que es bastante difícil de gestionar, que era básicamente, durante una fase del año, que puede ser noviembre o así, los colegios e institutos pueden solicitar una charla de una científica, y cuando ya tienen la lista, durante otra fase, enero, las científicas que quieren pueden buscar lo que le pillen más cerca, mejor lo que sea, e ir en febrero a hacer la actividad. El número de solicitudes ha crecido muchísimo en muchos colegios e institutos que piden tanto que no podemos ir. O sea, es... porque claro, tú puedes coger 2, tengo compañeros que van a 5, tal, pero es que también sabes que febrero se te va en esto. Entonces sí, pero hay mucha demanda, lo cual también indica que hay bastante más concienciación de muchos colegios y de muchos institutos con este tema. Aparte de las actividades que se pueden hacer en el colegio, el informe de John Jennifer, que me parece demoledor, o sea, que dan ganas de decir, vale, pues entonces todos los exámenes van a ir solo con el DNI y todas las propuestas de ofertas de trabajo van a ir solo con el DNI y hacerlo, o sea, que digan número por uno, o sea, una norma general, si tú solicitas un trabajo, tú no das tu nombre. Hay en la astrofísica, hay gente que lo está haciendo, hay temas en los que son más fáciles que en otros, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentan propuestas para conseguir tiempo de telescopio y cosas así, se está intentando fomentar lo que se llama la evaluación ciega, que es que te falten datos de evaluación. Eso sí, se está haciendo dos cosas que tengan en mente ahora mismo con el tema de la evaluación. Una es fomentar en lo posible la evaluación ciega. Algunas veces no es posible porque, por ejemplo, si tú presentas un proyecto de investigación solo con lo que describes que quieres hacer, se ve muy bien con quién estás trabajando y no somos tantos. O sea, hay un momento dado que decir, ya puedes deducir quién es. Entonces, bueno, hay casos en los que incluso te dicen, ¿cómo voy a evaluar ciegos si le estoy pidiendo carta de recomendación? O sea, pero en algunas cosas, por ejemplo, evaluaciones de exámenes y cosas así, sí que se puede hacer. En pruebas de acceso a ciertos centros científicos y tal. Y después otra cosa que se hace y que alguna gente está haciendo es a quienes evalúan, a los comités, darle una formación de sesgo de género previa. Por ejemplo, se le hace un primer test para que vean si tienen sesgo de género, que es para que, más bien que vean que tienen sesgo de género, porque es general, y se le da una serie de directrices. Por ejemplo, cuando leas algo, no contestes por impulso, no evalúes por impulso,
piénsalo y, por ejemplo, establece una serie de baremos, de parámetros, ¿no? En vez de decir, leo un currículum y leo otro y cuál me gusta más, voy a valorar cuántos años de experiencia investigativa en el extranjero, cuántos artículos publicados, cuántas tesis dirigidas, cuánto no sé qué, cosas que sean más numéricas para que no dependa tanto de tu propia percepción. Eso se está haciendo en algunos sitios y en otros se tiene que instaurar. Entonces, bueno, en eso se está avanzando un poquito. Igual con las cartas de recomendación. También hay herramientas de evaluación. Lo que pasa es que de momento también depende mucho de que tú seas consciente y quieras evaluarte. Pero también le hacemos difusión a eso para que la gente sepa que tiene esa herramienta. Claro, hombre, sí, digamos, si se conoce a la persona, ¿no? el contexto, pero por ejemplo, no hace falta desarrollar el nombre, ¿no? O sea, la inicial y un apellido, ¿no? De ahí. Sí. Tampoco, es como cuando firmáis los resultados de investigación y ponéis las iniciales o el desarrollado, que yo he debatido esto con gente de mi trabajo, que creo que es cuando se citan, ¿no? Cuando se citan los artículos, lo que es mejor desarrollar el nombre o no. Entonces, claro, si lo desarrollas se sabe que es mujer, entonces que sea bueno o malo para ellos. O sea, que no sé muy bien si ese debate lo tenéis En general, yo creo que la tendencia es que si no lo indicas mejor. Si no lo indicas mejor. Tal como están las cosas a día de hoy, por la percepción. O sea, nosotros tenemos revistas que en el nombre te ponen Pérez, Antonio, o te ponen la A solo. Sí. Es mejor la A. Tiene que ser suficiente como para identificar, porque después lo que pasa también es que los nombres se repiten un montón, pero sí. Después te dificulta, pero eso es una consecuencia, te dificulta hacer estadísticas por género, por ejemplo, pero porque te cuesta un trabajo encontrar qué género es el de la persona. Pero bueno, mira, pues ya te las apañas de otra manera, pero sí, no sé, sí que es... Pero no visibilizas a mujeres. Pero las puedes visibilizar, por ejemplo, dando charlas en congresos y tal, ¿sabes? Sí, o sea, todo depende, claro, es que ahí tienes... Pero si te penalizas, que claro, es que tienes que estar ahí, claro. Pero, ¿en qué momento penalizas? Se supone que es revisión por parecións. Cuando te llega el artículo, es el ciego por parte del revisor, pero no es ciego por parte de la persona que lo manda. Aparte de que es que ahí, bueno, también te digo, es que cuando tú estás citando a no sé cuánta gente ya sabes de qué grupo de investigación perteneces. O sea, que ahí hay... Bueno, hay que ir... Y luego una última pregunta, pero imagino que cuando has dicho esto del número de varones que asisten a los cursos, pues eso, ¿cuántos varones hacen divulgación de este tipo de temas? Esa es otra. Quienes estén más o menos concienciados y tal, son un cierto porcentaje. Pero quienes le dediquen tiempo a esto, muy poco. Claro, a lo mejor para digamos, el efecto que puedes conseguir en joven, en docentes, a lo mejor si va un hombre, ¿no?, a explicar esto. Sí, es cierto que ahí tenemos nosotros también la idea de que nosotras, o sea, de que lo que suponga visibilizar, tenemos que ser nosotras. Por una cuestión también de que el feminismo, pues, tenemos que hacerlo las mujeres. Al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros en la comisión, ahora mismo, tenemos un hombre, pero que está participando muy bien. Pero hasta hace nada hemos tenido 2 hombres que han participado muchísimo. Y la política de ellos siempre ha sido, yo ayudo con todo, pero, por ejemplo, si vamos a dar una charla no la voy a dar yo, no hace falta. Alguna vez han participado, pero cuando, por ejemplo, teníamos que dar diferentes trozos y entonces ellos tenían un trozo, o sea, ahí, pero personas que le dediquen tiempo a la comisión, no, cuesta mucho trabajo. Porque, bueno, también... Después ya me lo planteo desde otro tipo de perspectiva y es cierto que, por ejemplo, yo le dedico mucho tiempo a este tema y como consecuencia no le dedico tanto tiempo a la discriminación racial y no puedo hacer otra que reconocer que como no me atraviesa, no me implico porque no tengo tiempo. Entonces es una cuestión de... Entonces... Pero que no hay necesidad de estar a todo, ¿no? Claro. Sí, como ella diría, bueno, pero implícate en algo, la que quieras, aunque no te atraviese ninguna, porque por lo menos, ¿sabes?
Pero no, ese es un tema. Y además yo ya no pido que se metan en la comisión ni nada, pido que se enteren de lo que está pasando y que se esfuercen por lo menos en hacer los cursos de los cursitos de herramientas para la evaluación, que fomenten el lenguaje inclusivo, que madre mía, qué peleita con el tema, que es que eso es muy largo, venga, muy largo, escribe artículos de 30 páginas, pero decir profesor y profesora es muy largo, venga, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, que ahí hay... Además, o sea, no hay falta de desplegar. Eso también poco a poco se va instaurando, pero... Claro, es que además cuando eres privilegiado de alguna manera, pues encima con el trabajo que has contado que hay, pues le dedicas, no es tu prioridad. No, claro, es que ese es el tema, es que es verdad que la carrera científica es muy exigente. Eso es otro problema de la carrera científica, el nivel de exigencia que genera respecto al resto de la vida. Entonces es verdad que cuando estás así, como todo el mundo dice no me da tiempo, yo entiendo que es que estamos todos muy liados. Pero bueno, es que es eso, sobre todo cuando tienes plaza fija, ya tienes una capacidad de organizarte el tiempo de otra manera. Ya no estás tan sometido a un paper más, un artículo más, un artículo más. Quería comentar, en febrero se publicó un estudio que se llama Participación de las científicas como fuentes expertas en los medios, motivaciones y obstáculos, que es sumamente interesante porque explica por qué las investigadoras no participamos cuando nos convocan los medios de comunicación, ¿no? Y cómo los hombres sí suelen participar, y la verdad es que es muy interesante. Pues me interesa mucho eso, porque además también es otro clásico. Nosotros, en donde yo trabajo ahora, hay una compañera que se encarga de todos los contactos de medios de comunicación y no asume ninguno. Dice que, bueno, se pone ya delante de la cámara. Es la que lo gestiona, la que tal... Y dice que ella no sale en nada, que simplemente le abruma. Y además el tema del acoso después en redes sociales. Decía el estudio que a las mujeres se las cuestiona muchísimo más en redes sociales que a los hombres después de una declaración en medios masivos. Hubo un caso cuando, no sé si recordaréis, un poco friki del campo, pero en el 2017 salió la primera imagen de un agujero negro. Salió en prensa de un agujero negro. El agujero negro supermasivo central de una galaxia de 1087. Pues es un logro científico increíble por todo, por la imagen del agujero negro, por toda la información que produce, también por cómo se había conseguido, que era una técnica súper novedosa. Todo eso va a ser Nobel pronto. Y cuando se hablaba de quién ha hecho esto, pues salía una chica que tenía una apariencia muy joven, que se llamaba Katie, no me acuerdo, Bowman o algo así, y todo el mundo en plan, esta la han puesto ahí para la foto. Y era una de las que había participado muchísimo en todo el algoritmo de procesado de imagen para el resultado final. Y le dieron una caña en redes porque era joven y porque salía allí sonriente en su foto, que es cierto que aparentaba joven, pero primero, o sea, que te sorprendía su aspecto de joven, porque yo por la foto hubiera dicho estudiante de doctorado, pero primero que como estudiante de doctorado puede haber aportado muchísimo y además que creo que era un poco más mayor. En fin, increíble la caña pero igual los estereotipos, hombre, mayor, blanco y que se comporte de una cierta manera, ¿sabes? Porque después están todos el resto de discriminaciones, ¿no? Que también, ¿no? Entonces, sí que le dieron a ella mucha caña. Es cierto que está siendo muy pesimista todo, pero no. Sí. No, pero bueno, sí, pero también, aparte de todos los problemas que hay, también, porque yo no me siento pesimista, si no, la verdad es que no me habría dado energía para seguir. O sea, también yo ahora me siento parte de una red de mujeres científicas peleando muy fuerte. Y entonces eso a mí me da mucha fuerza, ¿sabes? Por ejemplo, las referentes del inicio, a mí eso me da vitamina para todo lo que viene después, ¿sabes? Entonces, que en ese aspecto nosotros estamos ahí y nos horrorizan todos los datos, todo lo que tú quieras, pero la red nos ha hecho fuertes. Y eso también es un avance de los tiempos, ¿sabes? De decir, vale, pero podemos con esto. Nos ha quitado una parte de síndrome del impostor, otra que la tienes otra cuesta quitarla, ¿no? Pero eso nos ha hecho fuertes. Y más de cuando aplica también un poco lo de cuando nos toca a una, nos toca a todas, respondemos, nos desahogamos, reaccionamos en la medida posible, no tanto igual como querríamos, pero sí que sé. Entonces, yo no tengo, bueno, respecto a Trump sí que estoy aterrorizada, pero respecto al resto, lo que tengo es muchas ganas de pelear. Y desde que tengo una hija, el triple. Es que mi hija a los 5 años se crea menos capaz que nadie,
bueno, a ninguna edad, pero a los 5 años, pero si es que no se ha enterado todavía ni lo que quiere en la vida, eso me mata. Además que tú como madre no eres consciente de que le está pasando eso. O sea, tú estás vigilante para que eso no ocurra y ocurre porque aunque no lo quieras, aunque no lo comentes, aunque... No, es que, mira, mi hija tiene 2 años y medio. El otro día una compañera maravillosa que tiene, con una familia maravillosa en cuanto a la educación, le dijo, llevas unos pantalones azules, eres un chico. Por lo pronto la madre de la otra dijo, ¿cómo? Tenemos que hablar, ¿sabes? O sea, no venía de la educación de la otra niña, no venía de la mía, no venía de la escuela infantil. Después descubrimos que otra compañerita le había dicho pues no sé qué, 2 años y medio y ya están gestionando ese tipo de mensajes. La mía se puso tristísima. Y decía, no, soy una niña, que aparte del tema de no hace falta definir tu género a los 2 años y medio, porque igual con el tiempo te lo quieres pensar, o cuando sea, pero es que es como, ya el azul es de niño y ya el... Y se nota, es que son dos. Pero es que claro, cuando entras en cualquier tienda de ropa, todo lo de ellas tiene unicornios y flores y dice soy super cute, soy lovely, I love you, y los otros Yo me acostumbré a comprar los polares de Decathlon y tenerlo a los de chicos, porque me di cuenta que eran de mejor calidad el tejido que si te ibas a la parte de chicas. Es que encima eso te iba a pasar más frío. Que hay más palabras. Y es como finito, y te vas a la parte de hombre y por el mismo precio te compras un polar como yo mismo. Pues fíjate, es que... Una cosa, hay alguien que, ¿no? ¿Decías, Mónica? No, bueno, yo misma lo te decía echar su... Sí, ya lo estaba mencionando. Sí, yo quería comentar que Marina, no sé si en el ámbito que os movéis estudiáis o tenéis información sobre esto que hacen muchas empresas de atraer talento de profesiones STEM a las mujeres, a las mujeres y demás. Si tenéis, o sea, por un lado, preguntarte si hacéis algo de seguimiento, si os llaman para que vayáis allí a dar una charla, a traer talento femenino. Y al hilo de eso también, el saber realmente, porque claro, a mí me parece que es más una estrategia de marketing en muchos casos, el 11 de febrero, bueno, en torno a ciertos acontecimientos, no tengo los datos, por eso te comentaba, pero saber realmente si esas chicas que llegan allí recién licenciadas, ingenieras, tal, dónde terminan su carrera, si siguen allí, si las valoran o no, porque luego lo que vemos es la segregación vertical que va pues perpetuando lo que ya hay en las empresas, pues va en la misma línea, pero bueno, puedo comentar si tienes ese sentido. De empresas la verdad es que no tenemos colaboración, no nos suelen llamar. También es cierto que nosotros no buscamos mucho precisamente porque buscamos que no sirva para beneficio económico de nadie, o sea, que no sea una campaña publicitaria, y entonces como tenemos trabajo de sobra en el ámbito público, pues nos centramos un poco ahí, pero también en parte por que no nos da tiempo a todos, ¿no? Y después con la actividad de las empresas como el 11F y tal, yo ahí me quedo con menos de una piedra. O sea, si a mí Nike o Coca-Cola o lo que sea me saca un vídeo que realmente sea empoderador para las niñas, mira, lo van a ver. Tiene una capacidad de difusión. Entonces, ¿me fastidia que lo utilicen para ganar dinero? Me fastidia muchísimo que lo utilicen. ¿No estoy para ponerme en mi cita con eso? También. O sea, si hay niñas que lo van a ver porque ellos van a tener más dinero para publicidad y demás, y lo ponen y tal. Yo ya no me acuerdo de qué, pero era tipo Microsoft, no sé qué. Hay un vídeo que es, ponen a americano. Hay alguien que se está apoyando en la... Estaba tan embelesada con la conversación. Yo pensaba, alguien está diciendo, yo digo, alguien nos quiere echar, ya. Había un vídeo que ponían en el escenario primero a niñas y después a mujeres, y le decían a las niñas, todo en inglés, pero bueno, ¿qué significa luchar como una niña? Y entonces las niñas hacían, así como eso. ¿Y qué significa correr como una niña? Y decían las niñas, correr lo más rápido que puedas, y hacían así. Y después le decían a las mujeres, ¿qué significa correr como una niña? Y hacían, ¿y qué significa luchar como una niña? Poner esto. Y después a las mujeres le ponían los vídeos de las niñas, y obviamente era todo súper conmovedor, tal, pero decías, yo me acuerdo, hace años de eso. Yo vi el vídeo, cuando todavía estaba menos concienciada por esto, y dije,
¿qué habría dicho yo? Porque cuando te dicen en la expresión, ahora estamos más concienciados de lo que tú quieras, pero cuando dicen la expresión luchar como una niña, es peyorativa. Entonces hasta que no... Bueno, pues mira, ese vídeo y otros que ha habido, había otro que era inglés, que era de un montón de niños en un cole que le dice, en inglés no hay tanto género en las profesiones, entonces le decía, dibuja un bombero, pero claro, firefighter no es... Y entonces le dibujaban un bombero, cirujano, no sé qué, y lo pintaban y te decían el X% que era muy alto, lo han pintado como hombre. Y después metían a mujeres. Sí, la profesión era... Y ahí, bueno, pues también me acuerdo. Y ese tipo de cosas. Pues entonces, en resumen, prefiero que lo hagan a que no, porque es una herramienta más y no estamos como para decir que no a recursos. Nos queda poco tiempo. Yo tengo una pregunta, pero si alguien que no ha intervenido, por favor, me apetece. A mí me gustaría solo comentar. A mí me parece muy importante tratar dos ejes que creo que van en la base de lo que haría cambiar esto, que es los estudios de matemáticas, como has comentado. Yo recuerdo en el colegio, y desde luego ya en el colegio de monjas, vengo de otras generaciones, y las matemáticas eran importantes, pero no tanto. Pero tampoco el profesorado era muy bueno, o sea, eso me parece dramático. O sea, lo que no se puede es tener un buen profesorado. Y además forzar a las niñas a que obligar, pues se obliga. Como se obliga a que haya en los consejos de administración mujeres y hombres. Y luego otro tema que me parece trascendente es el de los cuidados. O sea, incorporar al hombre y además de forma institucional. ¿Sabes? No solo que lo hablemos aquí, que mi marido o mi pareja colabore conmigo. No. Hasta que los hombres no entren en el mundo de los cuidados, las mujeres no conseguiremos la igualdad a nivel ni científico ni social. O sea, totalmente de acuerdo. Porque y creo que el trabajo hay que hacerlo ahí. ¿Vale? Todo lo demás, por supuesto. Si no, pero vamos a la base. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo compañeros hombres que también pelean en esto porque también dicen, es que yo también quiero cuidar. O sea, incluso como un derecho. Tengo un compañero que tiene 4 hijos y dice yo, ¿por qué no tenía? O sea, ¿por qué se asume que yo no quiero estar a las 4 de la tarde en mi casa si llevo trabajando desde las 8 para estar con mis hijos? Y se asume, que sí, que totalmente sí. Es que además para nosotras es que no podemos hacer 2 jornadas laborales al día. Es lo que nos cierra todas las... Y lo que además acaba con nuestra salud mental, por lo pronto, porque incluso si consigues hacerlo acabas pues, con ansiolíticos, porque es que no te da. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo. Y lo de matemáticas es igual, es que las matemáticas obligatorias hasta segundo de bachiller todo el mundo, porque es que es un lenguaje para el cerebro. Profesores, es que profesores muy malos, de verdad. Sí, también porque no encuentran a nadie y cogen uno de biología para matemáticas. Claro. No puede dar a clases de matemáticas. Sí, eso también hay que mejorar ahí. E invertir en educación pública mucho más. Yo, o sea, lo que tú estabas diciendo de lo de... Es que yo iría más a meter en la conversación la palabra conciliación fenomenal, pero por responsabilidad tenía que estar muchísimo más presente y es que se utiliza poquísimo. Sí. Entonces creo que eso es una de las claves, empezar a pensar, para la redundancia, en clave de corresponsabilidad. Sí. Aparte de, por supuesto, de conciliación, pero para sí, que es compaginar la carrera con la vida, pero después eso en términos de corresponsabilidad totalmente. Es que eso... No, ese es uno de los mayores factores. O sea, para mí, si yo tuviera que elegir aquí factores, elegiría estereotipos, por decirlo clave, estereotipos en la infancia, conciliación con responsabilidad y después su libertad. O sea, y lo que quería decir, lo que pasa es que me ha resultado muy sugerente lo que ha dicho ella, es el tema, y sobre todo por lo que tú has dicho de para ti lo importante que ha sido tener otras mujeres como referente. Yo, aparte de las charlas esas que has comentado en los institutos y demás, me interesa mucho el tema de la presencia de mujeres en los libros de texto de la ESO. Existe un estudio, y seguro que hay posteriores, porque esto fue del 2014, pero ya era elocuente, de Ana López en Navajas, de la Universidad de Valencia, que estudiaba la presencia de mujeres en los libros de texto y era un 7,5%. Es que eso es demoler, o sea, es que dices de esos polvos, bueno, de todos esos polvos que tenemos, pero que eso es clave. Entonces, eso es clave. ¿Se está haciendo algo en ese sentido por parte de, ya sé que estáis haciendo mucho, Sí, pero sí que es verdad, de hecho, que el tema de la visibilidad, quizá porque es el que menos agrede a otros privilegios, es el que nos es un poquito más fácil de abordar. Por ejemplo, esta web que he dicho, astrónomas.org,
que tuvo financiación de la FECIT y tal, es dar visibilidad. Lo que se hace, bueno, en el libro de texto, como decía antes, no sé cuál es el protocolo actual, pero sí que se busca y en los materiales y demás. Eso sí. Entonces, yo creo que precisamente en temas de reconocimiento de personas del pasado, de científicas del pasado, y en un poquito de visibilidad, es quizás en los campos de los que más estamos avanzando, dentro de que nos falte. Pero eso sí, pues entonces, un grupo de mujeres, el legado de las mujeres, que la presidenta es Navajas, bueno, pues cosa que llevan un montón de años trabajando por visibilizar a las mujeres en los libros de texto, como una forma, no decir voy a estudiar a esta mujer, sino como ejemplos, lo mismo que se cita a un señor, pues citar a las señoras y en todos los campos. Bueno, obtuvieron el proyecto de una dotación económica muy interesante de la Unión Europea, en el que se unieron 7 países, el Women Legacy, y la sede estaba en la Universidad de Valencia, y cuando llegó Mazón ha retirado todo el proyecto y ha retirado toda la dotación económica. Entonces, claro, en alguna medida es que también tenemos que fomentar la responsabilidad de cuando tomamos decisiones sobre me da lo mismo uno, me da lo mismo otro, es decir, tienen unas implicaciones que, bueno, acabas de poner el ejemplo que nos tiene aterrorizado, ¿no? Pero en una pequeña escala, pero con unas consecuencias que además llegan a Europa, porque de repente lo lideraba España y bueno, ahí está Navajas o Mercedes Gómez Blesa o otras muchas del grupo, y les han quitado la financiación. Es que esto sigue siendo todavía una cuestión de fuerza bruta nuestra, en el sentido de una cuestión de determinación y de tiempo extra y de voluntad, porque es verdad que cuando conseguimos algunos medios no está suficientemente establecido como para que eso no peligre. Cuando vienen cambios, estamos hablando de Mazón, pero no espera que venga Vox. O sea, también hay otra gente que no. Quiero decir, por ejemplo, se notan los años de este gobierno en el Ministerio de Igualdad y en los estudios que se han ido haciendo. No es que antes no se hicieran, pero aquí se hicieron, por ejemplo, varios estudios temáticos muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, también hay épocas, pero es verdad que no está suficientemente asentado como para que, bueno, lo de Trump y Estados Unidos es que no se lo podían, o sea, realmente eso era difícil de prever, pero si no, luego pues te quedas sin dinero y vuelves a hacerlo a base de fuerza de voluntad. Es verdad, como decía antes, que ahora hay una red que de por sí nos fortalece el hecho de ser grupo y que seguimos trabajando, pero sí, tiene peligro esa pérdida por ejemplo, de recursos, que es que eso es muy... ¿no? Yo creo que eso, que avanzamos. Pero si lo dejamos con esa, porque sí, vamos ya, que hay que seguir, y además con esa palabra avanzamos, y lo de trabajar en red me parece eso es fundamental, porque además alivia, sobre todo porque nos anima, ¿sabes? Aparte que la red misma nos hace más fuerte, pero sobre todo porque tú sola te abrumas y con esto dices, pues os vaya a enterar. Estamos aquí, así que eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.